¿Cuál es el trabajo del un solo espíritu? Estamos en esta serie de lecciones sobre los unos, ¿se acuerdan? Hemos hablado de una sola fe, un solo bautismo y ahora estamos hablando sobre un solo espíritu. Y enfatizamos la última vez que hablamos de que el un solo espíritu es una persona y también es una persona de la deidad, de que tenemos que respetar al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la obra? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y antes de yo contestar esta pregunta, yo quiero que entendamos esta idea. El Espíritu como Dios realmente puede hacer lo que Él quiera. Pero lo que yo veo en las Escrituras es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo decidieron jugar cierto papel. Piensen en esta idea por un segundito y ustedes van a ver lo que yo quiero decir sobre esto. Por ejemplo, el Padre, como Dios, ¿podía morir en la cruz? Uno podía decir, sí, Él podía morir en la cruz. Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero ese no era el papel que Él jugó. Ese era el papel ¿de quién? De Jesucristo. Era su papel morir en la cruz. Y de igual manera, el Espíritu Santo juega un papel en la deidad. Y yo quiero enfatizarlo, bien fácil de recordar. Estos tres papeles que yo veo en las Escrituras que juega el Espíritu Santo. Primeramente, el primer papel que yo veo que el Espíritu juega aquí es de comunicar la palabra de Dios. El papel de comunicar. Vamos a leer aquí, Juan capítulo 14, 25 y 26. Muy bien. Estas cosas, Jesús hablando a los discípulos, estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ya en Juan 14, 17, Jesús llamó al Espíritu el Espíritu de verdad, porque su trabajo era revelar la verdad de Dios. Y aquí vemos que Él le dice a los apóstoles en el 25 y en el 26 de que Él va a enviar al Espíritu y le enseñará todas las cosas y le va a traer a memoria lo que Él le había dicho. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Cuando Él venga, el Espíritu iba a ayudar a los apóstoles, le iba a enseñar. Le iba a revelar más enseñanzas sobre Jesucristo y le iba a recordar lo que ya Jesús le había dicho. O sea, como que Él le está diciendo, Juan, pon el papel, el lápiz, el papel abajo, que el Espíritu te va a ayudar a recordar todo lo que yo dije esta noche. Nota otra vez este énfasis en Juan capítulo 16, 12 y 7. En el 8 es interesante, Garner, vaya yendo al 12 y el 13, pero en el 8 Él dice que el Espíritu de Dios iba a venir, iba a convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo iba a convencer a la gente de qué es el pecado, qué es la justicia, cuál es el juicio. Otro versículo sobre el papel de la comunicación. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? Lo que yo veo en las Escrituras, y hay más versículos que podíamos ver, es de que su trabajo era comunicar la voluntad de Dios a los apóstoles y a la iglesia. En otras palabras, el papel del Espíritu es comunicar o hablar la voluntad del Señor. Y yo quiero que ustedes noten algo. Era la intención de Dios de que nosotros creyéramos por medio de los apóstoles. El Espíritu le iba a revelar esta verdad a los apóstoles y nosotros íbamos a creer por medio de esas palabras de los apóstoles que venían del Espíritu. Lea Juan 17, 20 y 21.
Espíritu. Noten que era la intención de Dios que nosotros creyéramos por medio de esas palabras de los apóstoles. Aquí Jesús orando al Padre dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Nota que Jesucristo dice que Él ora por lo que iban a creer, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de los apóstoles. Amén. El Espíritu se lo iba a dar a los apóstoles y los apóstoles se lo iban a dar a la iglesia por medio de sus escritos. El papel principal del Espíritu es que comunicar la palabra de Dios. Ahora, yo sé lo que ustedes están pensando. Roger, tú no estás diciendo ninguna verdad nueva. Claro que el Espíritu nos habla a nosotros. Eso todo el mundo lo dice. Pero ustedes entendieron lo que yo dije. Que el Espíritu no nos va a hablar a nosotros por una voz interna o por un sentimiento en mi corazón. La intención de Él era que hablarnos por medio de los apóstoles y por medio de sus escritos. Y para mí que Hechos 2 ilustra esto. El Espíritu se derrama. Los apóstoles hablan en lengua. Pedro predica el sermón. Las personas se bautizan, reciben la promesa del Espíritu Santo. Y ustedes se acuerdan lo que Hechos 2:42 nos dice a nosotros. Yo pienso que nadie puede argumentar, Gardner, que si hubiera un momento en la historia de la iglesia donde uno decidiría, esa iglesia tiene el Espíritu Santo, hubiera sido la iglesia de Jerusalén en Hechos 2:42. ¿No es así? Sí. El Espíritu Santo se derramó, ¿no es así? Pero es interesante que Hechos 2:42 dice que ellos se dedicaban a ¿qué? A las enseñanzas de los apóstoles. En otra palabra, aún en el primer siglo, en Hechos 2:42, no es que el Espíritu le revelaba una voz a cada persona. No, Dios por medio de los apóstoles le decía a la iglesia lo que ellos necesitaban escuchar. Si queremos escuchar la voz del Espíritu, leamos los escritos Amén. De los apóstoles y los profetas que tenemos en el libro. Papel número 1 del Espíritu, comunicar la palabra de Dios. Número 2 era confirmar su palabra por medio de milagros. A veces no entendemos que el propósito de los milagros era confirmar la palabra de Dios. En Hebreos 2, 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por lo que la oyeron. Dios testificó juntamente con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo Dios confirmó a esos apóstoles, a esos profetas? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu. Dios confirmó la palabra de esos hombres por medio de los milagros del Espíritu Santo. Pero ¿por qué comunicarse? ¿Por qué confirmar esa comunicación? Porque por medio de ella, Dios quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesús. Y es el punto principal que yo quiero dejarlo con ustedes hoy en día. ¿Cuál es el propósito principal del Espíritu? El Espíritu quiere santificarnos. El Espíritu quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Él quiere que nosotros luzcamos igual que Jesucristo. Yo siempre digo, el trabajo del Espíritu es hacer una fotocopia de Jesús en mi vida. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Por medio de la semilla de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo Dios nos santifica a nosotros? Primera de Pedro 1, 22 y 23. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Amémonos los unos al otro entrañablemente de corazón punto. Pues ha nacido de nuevo. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Yo soy una nueva persona. ¿Pero cómo? No de un simiente corruptible, sino de uno que es incorruptible. Es decir, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo Dios me va a hacer una nueva persona? Me va a santificar para yo
yo lucir como Jesucristo, plantando su palabra en nuestro corazón, la palabra del Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que Cristo dijo esa noche? Juan 17:17, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Dios quiere hacernos nueva persona, santificarnos, pero Él lo hace por medio del Espíritu Santo. 3 obras del Espíritu: comunicar su palabra, confirmarla, para que nosotros seamos conformados por medio de ella a la imagen de Dios. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer. Y Garner, tantas veces no entendemos el verdadero propósito de Dios. Pensamos que lo que Dios quiere hacer es un milagro, un milagro, un milagro. Hoy en día se habla del Espíritu, un milagro. Pero lo más grande que Él quiere hacer es hacernos nuevas criaturas por medio de su palabra. Dejemos que el Espíritu obre en nosotros, sometiéndonos a su santa Amén. palabra. Es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y gracias a Dios por ella. Gracias por este mensaje. Gracias a usted por habernos escuchado. Roger, si alguien quiere unirse a nuestros estudios bíblicos en Zoom, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, manden un mensaje por medio de WhatsApp al 1-407-453-4289, 1-407-453-4289. Diga que quiere ser parte de los estudios y yo lo añado. Muy bien. Gracias a ti, Roger, y gracias a ustedes por habernos acompañado en el estudio.